días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 2, contaminación ambiental. En cualquier cambio abrupto en las características físicas, químicas y biológicas del ambiente y que pueden afectar la vida de los seres vivos. La contaminación también afecta el procesos industriales, bienes, culturas y deteriora los recursos naturales. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Los mayores contaminantes son los residuos de las actividades humanas, el incremento de las poblaciones y la falta de control en el procesamiento de los desechos que aumentan la cantidad de contaminantes. Estos pueden ser contaminantes químicos, contaminantes físicos y contaminantes biológicos. Los contaminantes químicos son aquellos compuestos provenientes de la industria química. Pueden ser de efectos perjudiciales muy marcados, como los productos tóxicos minerales, compuestos de hierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, entre otros. Los ácidos, también ácido sulfúrico, nítrico, clorhídrico, disolventes orgánicos como la acetona, detergentes plásticos como los derivados del petróleo, gasolina, aceites, colorantes, pesticidas como los insecticidas, fungicidas y herbicidas, entre otros. Los contaminantes físicos comprenden aquellos daños originados por la radioactividad, el calor, el ruido, los efectos mecánicos, entre otros. Y los contaminantes biológicos son todos aquellos desechos orgánicos que al decomponerse fermentan y causan contaminación. A este grupo pertenecen los excrementos, la sangre, los desechos de fábricas de cerveza, de papel y los desagües. Vamos a ver las distintas formas de contaminación. Acá las tenemos. Contaminación del aire, del agua, del suelo, de los alimentos, contaminación agrícola, electromagnética, contaminación óptica, contaminación radiactiva, contaminación sensorial y contaminación sónica. Sabemos entonces que todos estos tipos de contaminación son las que están haciendo daño al ambiente. Vamos a ver cómo se da la contaminación del aire. Esta se produce por los humos de los vehículos e industrias, también por los aerosoles, polvos, malos olores, radiación atómica que se mezclan con el aire. La alteración y calidad de la composición de la atmósfera por sustancias extrañas a su constitución normal. Contaminación del agua. Más que todo se origina por el vertimiento de aguas servidas o negras, urbanas o industriales, de relaves mineros, de petróleo, de abonos sintéticos, de pesticidas, insecticidas, herbicidas, de detergentes y de otros productos. Nosotros como individuos siempre contaminamos el agua y hay veces que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de la contaminación. Vertemos cualquier cosa al agua, así sea por el caño. Ok, contaminación del suelo. La contaminación del suelo se produce por pesticidas, abonos sintéticos, el petróleo, sus derivados, su basura, etc. A veces vamos a un lugar, a un campo y dejamos, por ejemplo, la basura en el suelo. Muchas personas entierran su basura en las capas del suelo. Contaminación de los alimentos. La contaminación de los alimentos se origina por el uso de productos químicos, los pesticidas y también puede ser por agentes biológicos. Y consiste en la presencia de sustancias tóxicas en los alimentos para la salud de los consumidores. Estos productos químicos pueden ser algunos químicos que le colocan a la planta para que por ejemplo, su alimento, su producción avance más rápido, sea de mayor consistencia o se madure en corto tiempo. La contaminación agrícola se produce por desechos sólidos, líquidos o gaseosos de las actividades agropecuarias. Pertenecen a este grupo los plaguicidas, los fertilizantes, los desechos de los establos y la erosión del suelo.
La contaminación electromagnética se da por la emisión de ondas de radiofrecuencia y microondas, ocasionadas por la tecnología moderna, como los radares, la televisión, las radioemisoras, las redes eléctricas de alta tensión y las telecomunicaciones. La contaminación óptica se refiere a todos aquellos aspectos visuales que afectan la complacencia de la mirada. Entre algunos de estos tenemos basura, anuncios publicitarios, los colores y letreros luminosos y el aumento de vendedores ambulantes. La contaminación radiactiva resulta de la operación de plantas de energía nuclear, accidentes nucleares y el uso de armas de este tipo. También es conocida como contaminación neutrónica, por ser originada por neutrones y es muy peligrosa por los daños que produce en los tejidos de los seres vivos. La contaminación sensorial es el daño que sufren los sentidos causados por los ruidos, las vibraciones, los malos olores, la alteración del paisaje y el deslumbramiento por luces intensas. Y la contaminación sónica se refiere a la producción intensiva de sonidos. Eso se refiere a los decibeles en determinadas zonas habitadas. Muchas veces se da porque tenemos un vecino o nosotros mismos colocamos unas cornetas a alto ruido o de repente subimos y bajamos el volumen repetidamente. Ok, vamos a seguir trabajando y ahora lo vamos a hacer en el libro. Acá tenemos una primera pregunta que es de completación y dice: la es el cambio abrupto de las características físicas, químicas y biológicas del medio ambiente que afecta a los seres vivos. Sabemos que ese cambio es la contaminación ambiental. La número 2 dice: la contaminación electromagnética es causada por la emisión de ondas de alta frecuencia. Es decir, contestamos electromagnética. La número 3, la contaminación se refiere a la producción excesiva de sonidos, es la contaminación sónica. La número 4, las fuentes de contaminación son los contaminantes, respondemos, físicos, químicos y biológicos. Seguimos practicando. Acá en el recuadro dice que completes las principales formas de contaminación. Y acá te dejo la respuesta libre. En la ficha te voy a dejar una actividad donde tienes que observar tu área y puedes guiarte por este recuadro para dar tu respuesta. Vamos a completar el siguiente esquema. Sabemos que los contaminantes son biológicos, químicos y físicos. Dentro de los biológicos, contestamos, tenemos a los excrementos, la sangre y los desagües. En los químicos, tenemos a los detergentes, plásticos y los derivados del petróleo. Y los físicos, el calor, el ruido y la radioactividad. Vamos ahora a contestar las preguntas propuestas. Y la número 1 dice: no son contaminantes químicos. Es la opción B, disolventes orgánicos. La número 2, desechos orgánicos que al descomponerse se fermentan y causan contaminación. Es la opción E, contaminantes biológicos. La número 3, es el más severo de los factores que amenaza la existencia de algunas especies de vertebrados. Es la opción A, la contaminación. La número 4, el hombre participa en la destrucción de la vida silvestre, excepto es la opción D, la creación de más parques naturales. La número 5, la contaminación D, se origina por el vertimiento de aguas servidas o urbanas, así como relaves mineros. Es la opción C, la contaminación del agua. La número 6, la contaminación se da por el daño que sufren los sentidos causada por los ruidos, malos olores y luces intensas. Es la opción A, sensorial. La número 7 no es un contaminante visual, es la opción D, los pesticidas. La número 8 es causante de la contaminación electromagnética, no es causante de la contaminación electromagnética,
es la opción E, la sangre. La número 9, si se hubiera dado la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur y se hubiera utilizado armas nucleares, ¿qué tipo de contaminación se hubiera dado en el planeta? Es la opción E, radiactiva. Y la número 10 no es un contaminante biológico, es la opción E, mercurio. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.